Buenos días, amada iglesia. Para mí es un gran gozo estar aquí con ustedes esta mañana. Yo he estado ahí detrás de las pantallas con ustedes y sé que estos tiempos son diferentes y quizás estos tiempos iniciales donde cantamos, pues es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Quizás te sientes como yo un poco extraño cantando frente a una televisión. Pero quiero invitarte a que este tiempo sea diferente, a que puedas verlo de una manera diferente, a que puedas unirte con nosotros y aunque no cantes, que sí puedas afirmar con tu corazón lo que estamos cantando y que desde tu corazón pueda brotar una canción de alabanza a nuestro Dios. Y para invitarte a esto quiero leer el Salmo 103. Dice, Salmo de David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad, y bendigan al Señor ustedes, sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Yo te invito a que, pensando en estas palabras del salmista, tú puedas unirte para bendecir junto a nosotros el nombre de nuestro buen Dios. Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes es de viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Señor, de tu vida la fuente,
Dios exaltado, por siempre eres coronado. Adora, y por las generaciones, amado de las naciones, adora su majestad. Desde el fondo del mar, hasta la eternidad, desde lo alto en los cielos, a Dios canta, canta el débil al rey, que descanse ante él, que renueve sus fuerzas, tu nombre alabe, Cristo Dios exaltado, por siempre Él es coronado. Adora, y por las generaciones, amado de las naciones, adora su majestad. Nuestro buen Padre, te hemos cantado, hemos bendecido tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Gracias por ser nuestro refugio en medio de la tempestad. Gracias porque solo tú eres quien sostiene nuestra mano en medio de las dificultades. Hoy reconocemos que todo, Señor, viene de ti y todo es para ti y todo es por ti, Señor. Padre, gracias por ser nuestro escondite, por ser nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hoy, así como reconocemos tu majestad, Señor, queremos reconocer nuestra pequeñez, que dependemos de ti, Señor, que te necesitamos. Y este tiempo de adoración y alabanza es un tiempo para reconocer tu grandeza, tu poder, y para cantarte y para alabarte y para pedirte, Señor, que no permitas que tropecemos, que no permitas que desfallezcamos, Señor. Que podamos permanecer firmes en medio de los tiempos que vivimos. A ti sea la gloria, Señor, y el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estoy, solo a ti me aferro yo, Dios mi roca, mi Dios. Otros pueden desmayar, mas tú permanecerás, Dios mi roca, mi Dios, en dolor o en bendición. Tú conmigo siempre estás, tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Cuando me cuesta creer, tú no me dejas caer. Dios mi roca, mi Dios. En la oscura tempestad, tus manos me sostendrán. Dios mi roca, mi Dios. En dolor o en bendición, tú conmigo siempre estás. Tú eres mi fuerza, Señor. Eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Tú eres mi gozo,
Señor. Eres mi escudo y canción, no hay nadie como tú. Descanso en ti, Jesús. Cuando abrumado estoy, solo a ti me aferro yo. Dios, mi roca, mi Dios. Otros pueden desmayar, mas tú permanecerás. Dios, mi roca, mi Dios. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hola hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Quiero recordarles que Iglesia Centro Bíblico El Camino es una iglesia que existe para glorificar a Dios y desarrollar discípulos incondicionales aquí y hasta lo último de la tierra. Durante las últimas semanas, prácticamente un par de meses, hemos estado desarrollando el tema sobre anhelando a Dios. Y en la primera parte estuvimos estudiando el tema de la Biblia, cómo leerla, cómo estudiarla, cómo aprenderla y cómo aplicarla en nuestra propia vida. Luego entramos al tema de la oración y a través de distintos pasajes hemos estado estudiando el tema sobre orar siempre, sobre el modelo de la oración que nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro. Luego estuvimos viendo cómo era que oraba Jesús y cómo Él nos enseñó a desarrollar esa oración íntima a solas con el Señor. Esta mañana vamos a estudiar el tema viviendo la oración y lo que vamos a hacer es tomar unos ejemplos de la Escritura. Vamos a estar en Marcos 1:35, Mateo 26:39, Daniel 6:10 y Daniel 9 del 4 al 19. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos presentar dos grandes ejemplos, a Jesucristo y a Daniel, de cómo se vive la vida en oración. Y con estos ejemplos también queremos responder dos preguntas. Una es, ¿por qué debo orar? Y la segunda, ¿cómo debo orar? Quiero citar a un pastor que se llamaba Carlos Spurgeon, era inglés bautista, y él decía lo siguiente: debemos orar cuando estamos con disposición a orar, porque sería pecaminoso desaprovechar tal oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos tal disposición, porque sería peligroso permanecer en tal condición enfermiza. Vamos a ver primero el ejemplo de Jesús. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Marcos, al capítulo 1. Ubíquelo usted ahí en su Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 35. Y nos dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y por supuesto siempre tratamos de ver cuál es el contexto en el que está un pasaje. Y viendo ahí en el capítulo 1, podríamos encontrar lo que sería un día en la vida de Jesús. Y este versículo está después de lo que fue el día de Jesús en esa oportunidad. Era un día sábado. Y nos relata el pasaje que Jesús había llegado a la sinagoga. Él acostumbraba ir a la sinagoga y allí enseñaba. Y este sábado no fue excepción. Nos dice Marcos 1 que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y se nos describe ahí un momento en que llega un hombre endemoniado, y también Jesús ese mismo sábado libera a este hombre endemoniado. Van terminando la reunión, se cree que terminaban entre la 1 y 2 de la tarde, se dirigen a la casa de Pedro y al llegar allí le avisan de que la suegra de Pedro está enferma con una fiebre muy alta, y entonces Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego dice que ella se levanta y lo servía, posiblemente estuvieron ahí en casa, y luego nos relata el pasaje que llegando la noche, cuando el sol se ocultó,
todo el pueblo se había aglomerado allá a las puertas de la casa de Pedro, y nos describe que Jesús sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Un día intenso. Y entonces viene el versículo 35, en donde dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo que quiero remarcar es que en este capítulo estamos viendo el inicio del ministerio de Jesús, y podemos observar que desde un inicio Jesús practicaba la oración. Él era un hombre de oración. Por cierto, el pasaje dice que se levantó muy de madrugada, pero recuérdense que Jesús también oraba de noche. La semana pasada, cuando vimos el momento después de la alimentación de los 5,000, nos dice que Jesús se retiró a un monte, a un lugar desierto, y entró bien en la noche orando. En pocas palabras, Jesús oraba en todo momento, en todo lugar, siempre apartándose. Muy bien, entonces que nos quede la idea. Jesús, desde el inicio de su ministerio, practica la oración. Y luego nos vamos a ir en un brinco bastante fuerte al final de su ministerio. Y es aquí donde entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 26 de San Mateo. Y vamos a ver una escena de su última noche, precisamente la noche en la que ellos estaban celebrando la cena de la Pascua. Se nos dice que ya estando en la reunión con sus apóstoles, esa misma noche Jesús anuncia que habrá un traidor que lo entregará. En ese momento Él instituye lo que ahora conocemos como la Cena del Señor. Posteriormente predice la negación de Pedro, y cuando terminan este tiempo salen hacia el huerto del Getsemaní, y aquí vamos a ver otro momento de oración en la vida de Jesús, un momento muy difícil, un momento en el cual Él busca estar con el Padre, porque era previo a que iba a dar su vida por nosotros. El versículo 39 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente: pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el relato nos dice que oró de esta manera 3 veces. Esta es su última noche, y Jesús, como al principio de su ministerio, Él continúa orando. Aquí vemos ese aspecto humano de Jesús. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero aquí en su humanidad experimenta esta angustia y se vuelca al Padre para encontrar en Él ese oportuno socorro, ese momento en que el Padre puede darle consuelo, y abre su corazón y le expresa lo que dice la oración, pero por sobre todo dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. De nuevo estamos viendo que Jesús se caracterizó por tener una vida de oración. Y no fue todo. Ya en la cruz, y aquí sí llegamos al final de su vida, al menos humana, terrenal, en la cruz, allá en Mateo 27:46, exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de agonía, estando colgado con ese dolor y sufrimiento, Él aún está en oración, en comunión con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llega hasta el punto final, antes de partir, y Lucas 23:46 nos describe ese momento de oración, cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el último segundo de su vida, Jesús practicó la oración. Y ese es nuestro primer ejemplo, ese ejemplo que debemos de seguir. Un Jesús que del principio al fin fue un hombre de oración. Y esto nos ayuda a responder la primera pregunta que dijimos: ¿por qué debemos orar? ¿Usted cree que es difícil la respuesta? Hay que hacer una profundización teológica para encontrar la respuesta. No, es sencillo. ¿Por qué debemos orar? Porque Jesús oró, porque Jesús oraba. Sencillamente, ¿qué más motivación necesitamos?
¿Recuerda usted lo que nos enseñó Juan allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6? El que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Si decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Cristo, entonces debemos andar como Jesús. ¿Y cómo hemos visto que Jesús andó? Fue una vida de oración, de principio a fin. ¿Por qué debemos orar? Porque Jesús es nuestro modelo. Jesús oraba, si Él oraba, nosotros también. Y entonces pasemos a nuestro segundo ejemplo, y este lo vamos a ver en la vida de Daniel. Al inicio de su trabajo, digamos, allá en el palacio de Nabucodonosor, este rey dice que tuvo un sueño, pero que no se recordaba qué era, y quería que sus sabios le dijeran, se lo interpretaran y le dijeran qué sueño. Y ante la frustración de que no podían, llegó un momento en que dictamina que a menos de que le digan en qué consistió su sueño y que se lo interpreten, él va a mandar a matar a todos los sabios. En este momento, Daniel posiblemente andaba en sus 20 años, entre los 20 y los 30, era un joven, y podemos preguntarnos, bueno, pero ¿y quién era Daniel? Mire, Daniel era de un grupo de los que se vino en este momento que Nabucodonosor atacó Jerusalén, y él dio órdenes que se tomaran a jóvenes que pertenecían a la realeza, jóvenes instruidos de la corte, de buena salud, de buen parecer, etcétera, que fueran llevados allá a Babilonia, que fueran enseñados en las letras, en el idioma de los babilonios, para que estuvieran en el palacio del rey. Por eso aparece aquí Daniel, y fueron colocados dentro de este grupo de gente que eran los sabios, los consejeros. Y entonces es donde vamos a ver que aparece Daniel aquí en escena, y lo primero que estamos viendo es cómo ante esta noticia de que Nabucodonosor va a matar a todos los sabios, entonces vemos que Daniel se reúne con sus 3 amigos, y nos dice el pasaje que imploran a Dios. Desde el inicio de su tarea aquí en el palacio, vemos a Daniel orando, implorando a Dios, buscando la respuesta que este rey quería. Y saben, Dios le dio la respuesta, Dios le contestó. Y como resultado de ello, resulta que Nabucodonosor lo puso en una posición significativa dentro de su corte desde su juventud, desde el inicio. Pero lo que quiero remarcar es que de nuevo Daniel, en el inicio de su vida, en su juventud, es un hombre que busca a Dios, que ora a Dios. Y ahora vamos a hacer un viaje de varias décadas hacia el futuro. Y vamos a ver a este mismo Daniel, pero ya en otra etapa de su vida. Para este momento, el imperio babilónico había caído, había sido conquistado por el imperio medo-persa, y vemos aquí a otro rey. Ahora aparece en escena Darío. Darío, este rey de los medo-persas, se nos dice ya en Daniel 6, en los primeros versículos, que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas, una especie de gobernadores, y sobre estos a 3 ministros. Dentro de estos 3 ministros estaba Daniel, y estos 3 ministros estaban sobre estos 120 gobernadores para que administraran todo el reino sin estar afectando ni tomándole tanto tiempo al rey. Bueno, nos dice ahí la misma palabra que Daniel se distinguía dentro de estos 3 principales, se distinguía porque en él había una excelencia de espíritu, y que el rey Darío pensaba constituirlo sobre todo el reino. Como resultado de esto surge la envidia de los otros y hacen un plan para complotar contra Daniel. Y le dicen al rey, mira rey, ¿por qué no emites un edicto, una ley donde diga que durante un periodo de tiempo no se puede pedir nada a ninguna persona ni a ningún dios, no importa quién sea, a menos de que sea a ti, oh rey? Y que el que desobedezca a esto pues tendrá serias consecuencias. Bueno, pues era una trampa que estaban estos hombres haciendo para afectar a Daniel, y dice que el rey accedió y firmó esta ley. Y entonces aparece de nuevo aquí Daniel en el capítulo 6, versículo 3, donde nos dice: pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y sátrapas. Recuérdese, estaba hasta arriba, en la cúpula de gobierno.
y como resultado de esta ley que firma el rey, entonces vamos a ver qué sucede. El rey Darío y estos ministros ya habían acordado esto por consejo de los ministros, y entonces se nos dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cuarto abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Pero oiga esta parte, como solía hacerlo antes. Algunos han dicho que esto lo hizo Daniel como una afrenta, como vio este edicto, él dijo, pues yo no me dejo, y hasta abrió las puertas. No, pues yo lo que entiendo es que él estaba acostumbrado a orar de esta manera. Iba a su habitación, abría las ventanas y acostumbraba a orar 3 veces al día. Lo que quiero remarcar es que aquí ya tenemos a un Daniel entrado en años, se calcula que tendría alrededor de 80 años. Lo vimos desde sus 20 años buscando a Dios. Ha pasado todo este tiempo, varias décadas, y ahora a los 80 años, él sigue buscando a Dios. Y nos dice, como él solía hacerlo, él acostumbraba a orar de esta manera. Y aquí quiero remarcar un detalle, dice que oraba y daba gracias a Dios. Este aspecto de dar gracias a Dios nos va a servir para responder la segunda pregunta que voy a plantear más adelante. Pero de nuevo, quiero que notemos que Daniel era un hombre de oración. Muy bien, va a avanzar un poco el tiempo, por lo menos aquí en el libro de Daniel, y luego vamos a tener otra escena donde vamos a ver a Daniel orando, y aquí vamos a encontrar otras características de la manera como Daniel oraba. En el capítulo 9, y de ahí vamos a irnos leyendo del 1 en adelante hasta llegar al 19, vamos a ver este tiempo de oración que tiene Daniel en otra circunstancia. Nos dice el capítulo, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Fíjese bien, Daniel, en sus 80 años, un hombre que todavía recurría a la palabra de Dios. Estaba él leyendo dice libros, en realidad eran los rollos donde estaban lo escrito por el profeta Jeremías. Y él dice que estaba leyendo según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, en donde él encuentra la profecía que indicaba que el tiempo que iban a estar en cautiverio en Babilonia iba a ser de 70 años. Así que, fruto de leer la palabra, se origina un tiempo de oración de Daniel con el Señor. El versículo 3 nos dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo. Y quiero remarcar el hecho de que la lectura de la palabra es la que nos va a llevar, nos va a mover a tener este tiempo de oración con el Señor. No podemos hablar de una vida de oración si eso no va acompañado de una vida de lectura y estudio de la palabra. Y aquí estamos viendo un ejemplo de ello. Luego, nos dice el mismo pasaje que cuando Daniel va a dirigirse a Dios, le dice de esta manera, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan sus mandamientos. Note cómo se dirige Daniel a Dios. Oh Señor, Dios grande y temible, Dios fiel que guarda el pacto, pero también un Dios misericordioso. En su oración Dios adora a Dios, Dios exalta a Dios, Dios reconoce quién es Él. Así que vayamos aprendiendo de cómo oraba Daniel para que nosotros tomemos ese ejemplo. Continúa el relato y en el versículo 5 entra en otro aspecto de la oración. Nos dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres
y a todo el pueblo de la tierra. En la oración de Daniel entonces vemos adoración y exaltación a Dios, pero también vemos confesión, porque somos pecadores. Y él por eso dice al inicio, hemos pecado. Entonces este es otro elemento clave en nuestra vida de oración que podemos aprender de Daniel. Continúa el relato y le expresa y dice así: tuya, oh Señor, es la justicia. Nuevamente exaltando a Dios en otro de sus atributos, un Dios justo. Y hace el contraste con el ser humano. Y nuestra es la vergüenza del rostro, como el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti, oh Señor. Nuestra es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Sigue reconociendo, sigue en este tiempo de confesión de sus faltas. Y eso es algo que debe ser parte también de nuestra vida de oración. Agrega en el versículo 9: del Señor nuestro Dios es tener misericordia y perdonar. Nuevamente estamos viendo cómo Daniel reconoce quién es Dios. Un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Y reconoce, y aunque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y aquí cuando se refiere a las leyes de Dios que puso por medio de los profetas, nuevamente está haciendo referencia a la palabra, porque estas leyes estaban en la palabra y mucho de esto fue también enseñado por los profetas. Entonces vemos la importancia de la interrelación entre la palabra y la oración. Continúa el relato y nos dice: todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento, note aquí, que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él y él ha confirmado su palabra. Nota cómo en esta oración, que son alrededor de arriba de 10, 13 versículos, está interactuando el conocimiento, el estudio de la palabra con este tiempo de oración. Aquí vuelve Daniel a decir y hace referencia a los escritos de la ley de Moisés y luego nos dice que el Señor ha confirmado su palabra, esa palabra que ellos tenían disponible, por lo menos hasta donde iba ese momento de la historia. Y Él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén. Recuérdese, Dios tuvo paciencia por cientos de años, instando al pueblo a que siguiera sus caminos, a que obedeciera. Por eso es que levantó a los profetas que buscaban guiar al pueblo, y el pueblo fue rebelde, hasta que hay un momento en que vinieron las consecuencias. Fue cuando llega Nabucodonosor, derrota al imperio, al reino del sur, allá en Jerusalén, y se lleva cautivo al reino del sur. El del norte, ya 100 años antes, había sido llevado cautivo por los asirios. Pero todo esto era una disciplina de parte del Señor en las consecuencias de no haber caminado en pos de Dios, buscando ser obedientes a Él. Y aquí en esta oración está tomándolo Daniel, él como parte de este pueblo, reconociendo esa falta. Luego en el versículo 13 vuelve a decir Daniel: como está escrito en la ley de Moisés. Quiero insistir, note cómo en esta oración el papel de la palabra es preponderante. Repito, no podemos tener una vida dinámica de oración si no tenemos una vida dinámica de lectura y estudio de la palabra. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, devolviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a la verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. Nuevamente dice, porque el Señor nuestro Dios es justo. Reconoce otro de los atributos de Dios, que es un Dios justo. Muy bien, y entonces vamos llegando a este tiempo final, también en la oración del Señor, y nos dice: ahora pues, Señor
Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste renombre como en este día. ¿De dónde sabe Daniel esto? Pues de la escritura, de los libros que escribió Moisés, que lo sacó de la tierra de Egipto, y hace referencia a la palabra en esta oración. Y dice Daniel: hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo nombre. Y aquí empezamos a ver otro aspecto de la oración. Ahora pasa a la súplica, a la petición, cuando le está diciendo: oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor sobre Jerusalén. Empieza a pedir ahora, interceder por Jerusalén. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios, versículo 17, ahora pues, oh Dios, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado, aquel santuario que había quedado destruido allá en Jerusalén. Y el hecho de que resplandezca tu rostro quiere decir que eso cambie, que vuelva a ser, que haya de nuevo una restauración. Esa es parte de su petición. Y continúa: inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Y aquí seguimos viendo en este momento, en este tiempo de oración, que Daniel pasa a la petición, a la súplica, para que Dios intervenga nuevamente y este tiempo de angustia pase. Han reconocido sus pecados y piden entonces que Dios haga una obra diferente. Termina la oración diciendo: escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo, no pongas dilación, no te tardes. Oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y aquí termina este tiempo de oración. Entonces, quiero llegar a la segunda pregunta. ¿Cómo debo de orar? En función de lo que estuvimos leyendo en esta oración de Daniel, voy a dar varias ideas. Número 1, debemos orar basándonos en la Biblia. Daniel empezó leyendo los rollos de Jeremías, donde ve la profecía de ese tiempo, y eso lo lleva a él a orar. Reconoce la grandeza de Dios, y esa es la segunda recomendación que doy: orar en base a la Biblia, orar adorando a Dios, reconociendo su grandeza, sus atributos, y luego, como vemos en la oración de Daniel, confesando los pecados. Daniel confesó sus pecados con los del pueblo. Nosotros, al acercarnos a Dios, tenemos que tener un tiempo de reconocer, porque somos pecadores. Si decimos que no pecamos, mentimos. Por eso es que nos acercamos a Dios y confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Así que otro elemento de cómo debemos orar es confesar nuestros pecados. Y luego tenemos lo que vimos en el caso de Daniel, la súplica, la petición. Sí, podemos pedir por nuestras necesidades, por las necesidades de los demás, por aquellas cosas que nos aquejan. Podemos hacerlo. Y en el primer pasaje donde Daniel está orando en su cuarto, nos decía que él oraba y daba gracias. Así que el agradecimiento debe ser otro de los elementos de nuestras oraciones. Si lo redondeo, podríamos decir: debo de orar basándome en la Escritura, en la palabra de Dios, adorando, exaltando, reconociendo la grandeza de Dios, confesando mis pecados. Puedo llevarle a Él mis peticiones, mis súplicas, pero también darle gracias a Dios. Muy bien, habiendo visto estos dos ejemplos en la Escritura, el de Jesucristo y el de Daniel, ahora nos toca a nosotros tomar decisiones con nuestra vida. Recuerda, no vas a poder desarrollar una vida de oración dinámica, de fortaleza, si no lees la palabra, porque hemos visto que en la oración es un elemento clave
el tiempo que tenemos leyendo y estudiando la palabra. Quiero invitarte a que hagas planes para trabajar en tu vida de oración. Recuerda el consejo de Carlos Spurgeon: si tienes la disposición de orar, hazlo, porque no hacerlo sería pecaminoso. Pero agrega: pero si no tienes esa disposición de orar, ora, porque de no hacerlo permanecerás en ese estado enfermizo. Así que quiero invitarte a que esta semana empieces a definir cómo voy a hacer yo para dinamizar mi vida de oración. Quiero decirte que, por lo menos en mi experiencia personal, ha sido interesante estudiar este tema, estar aprendiendo de los otros hermanos, y la experiencia del tiempo de oración con el Señor ha sido increíble. Yo siempre digo, no soy un hombre muy místico, etcétera, etcétera, pero he disfrutado estos tiempos de oración con el Señor, orando por mis hermanos, orando por la situación que estamos viviendo, pero ese tiempo de comunión con el Señor ha sido muy, muy, muy edificante. Deseo seguirlo teniendo. No quisiera perder esto que he experimentado en estas últimas semanas, y quiero invitarte para que tú también puedas vivir eso, para que crezcas en tu vida de intimidad con el Señor a través de la oración. Quiero invitarte a que oremos y pongamos esto en las manos del Señor. Padre, reconocemos de que nosotros somos débiles. Reconocemos que hay cosas que nos atraen, que nos quitan el tiempo, que nos quieren distraer de tener tiempos íntimos contigo. Pero queremos pedirte que nos des fortaleza, que tu Espíritu Santo en nosotros, desde nuestro interior, haga que anhelemos, como dice el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Que nosotros anhelemos esos tiempos contigo. Y quiero pedirte que esos tiempos vayan acompañados de la lectura y el estudio de tu palabra, para que, escuchando tu voz a través de la palabra, esto nos lleve a nosotros entonces a hablar contigo y hablar sintonizados con tu palabra. Esto te lo pedimos esta ayuda, esta dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!